del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy estaba previsto que nuestro único invitado sea Lenín Moreno, el candidato presidencial de Alianza País, quien se excusó el martes por un imprevisto cambio en sus recorridos de campaña electoral. Nos ha confirmado su presencia para el próximo lunes 20 de marzo. Hoy nuestros invitados son Enrique Herrería, integrante de Compromiso Ecuador. Vamos a revisar la inadmisión de Lilian Tintori por inmiscuirse en la política interna sin que haya estado en el país y la presencia permanente de ciudadanos extranjeros en el estado de propaganda. También Gonzalo Realpe, participante en el concurso para nuevo fiscal general del estado. El quinto poder está subordinado al proyecto político, se respetan la transparencia y el debido proceso en los concursos de selección. Lo examinaremos. Y María Fernanda Espinosa, integrante del buró de campaña de Lenín Moreno. El caso Tintori y el plan Toda una Vida, ¿cómo influyen en la campaña electoral? ¿Refuerzan o debilitan la continuidad del proyecto político? La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días. Buenos días a todos. Ayer migración en el aeropuerto internacional de Guayaquil no permitió el ingreso al Ecuador de Lilian Tintori por no justificar su condición migratoria, según dice el documento. Al llegar a Miami, el lugar de su residencia, Tintori hizo las siguientes declaraciones. Veamos. Y ayer llegué a la 1:30 de la mañana, caminé hacia la zona de migración y cuando llegué a esa zona, habían más de 5 hombres grabándome con cámaras y teléfonos celulares, acosándonos a mujeres, porque mi equipo es de puras mujeres. Eran hombres acosando a mujeres en una zona de seguridad, grabándonos y tomándonos fotos. Nos quitaron el pasaporte y la señorita de migración me dijo, está expulsada del país, no puede entrar. ¿Por qué motivo? Le dije, ¿por qué? ¿Por qué no puedo entrar a Ecuador? Si tengo todos mis papeles en orden, soy venezolana, esto es un país de la región. Porque es una orden de arriba, orden de Rafael Correa. No me lo contaron, lo viví. Lilian Tintori, esposa del preso político venezolano Leopoldo López, se ha convertido internacionalmente en emblema de la lucha por los derechos civiles y políticos. Su expulsión involucra varios aspectos jurídicos y políticos que analizaremos con Enrique Herrería, ex miembro del Tribunal Constitucional, del Observatorio de Derechos Humanos y actualmente integrante de Compromiso Ecuador. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muy gentil por la invitación. La Constitución de la República, artículo 416, numeral sexto, propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente norte-sur. Además, se les ha dado legalmente a los ciudadanos extranjeros residentes el derecho al voto y hasta el derecho a ocupar cargos públicos. ¿Tiene sustento constitucional la disposición legal de la ley de movilidad que invoca migración? No, de forma alguna, Alfredo, porque la Constitución es la norma suprema de un Estado, y en el caso de Ecuador es la norma suprema, y usted ahí detalla en la transcripción que se hace de la Constitución no solamente la libre movilidad para todos los habitantes del planeta, sino la intención de que esta norma sea de carácter progresiva en el propósito, como aspiración, de que se elimine de todo el planeta la condición de extranjero. Esto es, todos seríamos absolutamente ciudadanos del mundo. Sin embargo, de lo cual, y a pesar de que la ley de movilidad transcribe textualmente estas disposiciones normativas constitucionales, ha sido expulsada del país. Pero no solamente que transcribe estas disposiciones especiales, sino que incluso pone 3 características para que una persona abandone el país. El uno es la inadmisión, el otro es la expulsión y el otro es la posibilidad de que sea sujeto a una
un procedimiento administrativo, haciendo un funcionario administrativo las características de juez, para permitirle a aquella persona en que se vaya a tomar esta decisión que tenga todas las garantías del derecho al debido proceso. Es decir, ella debió haber sido conducida en el Ecuador ante un funcionario administrativo, abrir un expediente, tener acceso a un abogado que la asesore y que la proteja en sus derechos, y nada de esto se cumplió. De manera inopinada, de manera irresponsable, arbitraria, haciendo que el Ecuador caiga en un nuevo desprestigio internacional, se le impidió el ingreso al Ecuador a esta mujer que es un ícono, que es un símbolo de la lucha por los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de Venezuela y también ahora del Ecuador. Sin embargo, de lo que diga la Constitución, legalmente hay disposiciones como aquella de que los extranjeros que vengan temporalmente al Ecuador no pueden inmiscuirse en asuntos internos, que es causa de deportación incluso. El último numeral, siempre ponen el último numeral, es clave en todas las leyes de la Revolución Ciudadana. Lilian Tintori era invitada de Creo para que los acompañe 2 días en la campaña electoral. Y el gobierno dice que cuando Guillermo Lasso fue gobernador del Guayas, de Yamil Maguad, le pidió que salga del país por faltarle el respeto al presidente de la República, al académico venezolano José Luis Cordeiro, que había sido invitado por la Cámara de la Pequeña Industria. ¿Qué diferencia hay entre estas dos situaciones? La primera consideración, si fuera cierto esta decisión que tuvo como gobernador Guillermo Lasso, era para un señor que estaba al interior del país, tenía días en el país, había públicamente descalificado al presidente de la República de entonces. Pero actualmente nosotros tenemos una normativa constitucional y legal diferente. Y en ambas, la constitucional y la legal, se establece el principio de ciudadanía universal de carácter progresivo. En consecuencia, si la señora Tintori no había ingresado al Ecuador, si no había tenido expresiones que pudieran haber sido consideradas como enemistosas en contra del presidente de la República y del gobierno nacional, mal se la podría haber expulsado del Ecuador, sin haberle dado, que es importante, las garantías del derecho al debido proceso para que ella se pueda defender. Son dos cosas absolutamente indiferentes. El señor Cordeiro ingresó al Ecuador, estuvo días descalificando a un presidente de la República, y la señora Tintori nunca ingresó a territorio ecuatoriano, más allá pues de la sala de inmigración. Pero si se trata de inmiscuirse en asuntos internos, tenemos decenas de eventos a los que han sido invitados por el gobierno o por Alianza País ciudadanos extranjeros para referirse en términos peyorativos o difamatorios de quienes señalan los errores del gobierno o para lanzar alabanzas e incienso al presidente Rafael Correa. ¿Eso también es inmiscuirse en asuntos internos? Pero por supuesto, mire usted, recordarán los ecuatorianos que hace algunos años en la presidencia del señor Rafael Correa vino una delegación, hicieron en Quito un congreso continental de grupos de izquierda. Y el Ecuador era un tránsito no solamente de grupos de izquierda que tienen absolutamente legitimidad para llegar al Ecuador y exponer sus ideas, sino de terroristas internacionales. Era casi una forma de un tour que realizaban a ese santuario de los grupos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Eran los mismos grupos, incluyendo mexicanos, que transitaban por todo el Ecuador hasta que llegaron a visitar Angostura, donde estaba el santuario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y a visitar y seguramente a lograr una consagración de sus propósitos de terrorismo con el señor Raúl Reyes, de ingrata recordación para los ecuatorianos, porque estaba dentro del país haciendo de las suyas sin que el gobierno nacional hubiera tomado alguna decisión, ni siquiera de control, peor de expulsión. Pero ahora mismo en la campaña electoral hay asesores extranjeros, no solo para Guillermo Lasso, sino también para Lenín Moreno. Aquí nosotros hemos visto en el Ecuador, y aquí en este canal, en su programa, se presentó un señor chileno, Meribel, que vive en el Ecuador. Meribel. Pero si vive en el Ecuador sí se puede inmiscuir. Los que no se pueden inmiscuir son los que vienen temporalmente, como el Papa, por ejemplo. O sea, si esta ley hubiera estado vigente, cuando vino el Papa, le hubieran prohibido hablar o lo expulsaban, porque yo no sé qué iba a hacer. Es el doble discurso al que alude permanentemente el presidente de la República, descalificando a los contrarios, pero es el doble discurso que caracteriza a todos los funcionarios de este gobierno. Yo, por ejemplo, quisiera ver qué va a ocurrir con las mujeres de Alianza País.
Si después de que han consagrado estas disposiciones constitucionales y legales en la ley de movilidad, van a hacer alguna expresión de rechazo o de solidaridad para un miembro de su género, porque son muy dadas a hablar en favor de las mujeres, siempre y cuando ellas no contravengan lo que diga el presidente de la República, Rafael Correa. Yo tengo la seguridad de que no van a decir absolutamente nada las integrantes, las militantes, los dirigentes, mujeres de Alianza País, en cuanto a este exceso cometido por el presidente de la República. Hay otro aspecto muy importante que es la situación de Venezuela. Las últimas elecciones legislativas las ganó por mayoría absoluta la oposición, pero en la práctica de nada ha servido este espacio de poder. Por eso Leopoldo López, el esposo de Lilian Tintori, sigue preso y el chavismo rehúye convocar a consulta popular o adelantar elecciones. ¿No es esto un presagio de lo que podría suceder en el Ecuador con una asamblea bloqueando a un presidente que no sea del socialismo del siglo XXI? ¿No son procedimientos iguales en cuanto a campañas, en cuanto a defensa del régimen, en cuanto al blindaje del sistema y del modelo de gobierno? Bien, yo creo que no hemos llegado nosotros todavía a la condición de Venezuela. Estamos caminando hacia Venezuela, estamos próximos hacia la tragedia de los venezolanos. Pero nosotros tenemos la oportunidad el próximo 2 de abril de hacer un cambio a esta ruta que nos ha señalado Rafael Correa y el partido Alianza País. Creo que nosotros vamos a votar masivamente por cambiar este estado de cosas en el Ecuador. Sin embargo, de lo cual es importante hacer notar a los ecuatorianos que en el caso del señor Rafael Correa se ha permitido invitar al Ecuador y los han recibido, los han condecorado. La señora, por ejemplo, Gabriela Rivadeneira, condecoró en la Asamblea Nacional a la señora Fernández de Kirchner, a pesar de que tenía cientos de juicios promovidos en la Argentina precisamente por el mayor delito que puede cometer un funcionario público en el ejercicio de sus cargos, que es el de peculado, enriquecida a vista y paciencia del mundo entero, sin embargo, del cual vino aquí y se la condecoró. Hemos visto por aquí cómo ha transitado el señor Kirchner, a que se le hizo en el Ecuador una estatua para, no sé, las futuras generaciones que puedan reproducir el comportamiento doloso de este señor. Hay una ofensa permanente a la opinión pública en el Ecuador. Ojalá que el día 2 de abril no solamente que gane Guillermo Lasso, sino que haya un abrumador respaldo a esa candidatura como demostración de repudio a este régimen nocivo de Rafael Correa. Esto pasa ya no solamente del asunto de la vulneración de derechos, sino es un asunto de ética pública. El presidente de la República no ha estado a la altura de las circunstancias y los militantes de Alianza País tampoco. Vemos que todos los días sale algún nuevo escándalo de corrupción en el Ecuador, porque después de 10 años ya no pueden ocultar el cambio de estatus económico que han tenido la mayoría de los integrantes de los gabinetes del señor presidente de la República y de todas las instituciones públicas adscritas a la presidencia. Enrique Herrería, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias. Estefi. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará en nuestros estudios Gonzalo Realpe, él es participante en el concurso para seleccionar al fiscal general del Estado. Vamos a hablar también del quinto poder. ¿Está subordinado a un proyecto político? ¿Se respetan la transparencia y el debido proceso en estos concursos de selección? Ya regresamos. Quédese usted en nuestra sintonía. Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos. Lo dijo Mahatma Gandhi, político y pensador indio. Son las 7:18, el doctor Gonzalo Realpe, concursante para fiscal. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señora Estefi. Buenos días, gracias por acompañarnos. Ayer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social publicó la segunda calificación correspondiente a la prueba escrita, la última ya en este concurso para elegir al nuevo fiscal. El mejor puntuado en esta etapa nuevamente es Carlos Vaca, el ex asesor del presidente Correa. ¿Por qué cuestionan su calificación? Bueno, yo he venido manifestando desde un principio mi cuestionamiento a este concurso desde el momento en que nos notificaron a través de los correos electrónicos las primeras notas de méritos, es decir, las carpetas profesionales de cada uno de los postulantes. Sorpresa para todos los postulantes, para los 18 postulantes, que el doctor Carlos Vaca tenga la nota perfecta 50 sobre 50 y los demás postulantes
entre los cuales estamos distinguidos profesionales, especialistas en Derecho Penal y Criminología, especialistas en Derechos Humanos y otras ramas. Teníamos notas muy inferiores. El doctor Carlos Vaca no podía sacar 50 sobre 50. Era imposible sacar esa nota por el perfil de él. Primero, el doctor Vaca no tiene títulos de cuarto nivel, a excepción del título de doctor en jurisprudencia de abogado. Además de eso, no tiene distinciones, no tiene especialidades en derechos humanos y encima de eso, el doctor Vaca no ha sido un abogado penalista en el transcurso de su vida profesional. De tal manera que nos parecería y nos parece muy sorprendente que el doctor Vaca tenga la nota perfecta 50 sobre 50, por lo cual hemos iniciado nosotros nuestro rechazo, digo nosotros porque somos 3 postulantes, que hemos estado permanentemente protestando por estas injusticias y porque el concurso para fiscal general sea transparente, sea diáfano, concurso que por los actos se ha demostrado que en ningún momento es transparente ni diáfano. Ahora, ¿en qué etapa está ahora? Porque en efecto, Carlos Vaca en la etapa de méritos tuvo la nota perfecta, 50 sobre 50, en la otra con la calificación que tenemos de ayer, 44, lo que suma ya los 94 puntos, y con eso pues sería el próximo fiscal, a menos que en el caso de la recalificación se pueda alterar algo, pero quien le sigue tiene más o menos 12 puntos de diferencia. Bueno, luego de esta sorpresiva nota del doctor Vaca, nosotros solicitamos a la Comisión de Elección para Fiscal General que nos exhiba la carpeta del doctor Carlos Vaca, que nos exhiba las calificaciones de los 19 postulantes, cosa que se ha hecho imposible. El doctor Fernando Gándara, presidente de la comisión, nos ha dicho que por ningún motivo nos va a exhibir, la carpeta del doctor Carlos Vaca, ni tampoco de los demás postulantes. Si es que el concurso es transparente, es diáfano, ¿cuál es el problema para que se haga pública la carpeta del doctor Carlos Vaca? Bueno, pero por otro lado, ¿cuál ha sido el argumento bajo el cual les han negado cuando ustedes pidieron que se entreguen estos formularios íntegros de la calificación, no solo del señor Vaca, sino de todos? ¿Cuál ha sido el argumento entonces para negarlos dentro de este proceso que en efecto tiene que ser abierto y transparente? El argumento ha sido que luego de terminado el concurso, es decir, cuando ya sea elegido el fiscal general, se va a hacer transparente y se va a exhibir las notas y las calificaciones de los concursantes. ¿Les preocupa que eso sea ya hechos consumados? Claro, son hechos consumados, es decir, ya en la práctica no tendría efecto que se haga pública las carpetas del doctor Carlos Vaca, la carpeta del doctor Carlos Vaca, y en la práctica ya este hecho no se va a dar. Por lo tanto, nosotros estaríamos peleando ya absolutamente para nada. Ahora, en lo que respecta a las calificaciones, se ha omitido calificar méritos de varios de los postulantes y principalmente en lo que respecta a mí, me siento perjudicado porque no se ha tomado en cuenta, por ejemplo, la cantidad de cursos de capacitación especial que yo tengo. No se ha tomado en cuenta la maestría que tengo en Derecho Penal y Criminología. No se ha tomado en cuenta la especialidad que tengo en Justicia Penal Indígena y no se ha tomado en cuenta principalmente el que soy director del Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Pichincha. Es decir, para la Comisión Calificadora de Fiscal esto no importa, a pesar que el doctor Fernando Gándara en entrevista a El Comercio manifestó que están buscando un fiscal general con un perfil conocedor de los derechos humanos, del debido proceso y alguien que conozca de las garantías ciudadanas. ¿A ustedes les preocupa primero la calificación en ese sentido? ¿Cuál ha sido el margen y la metodología para hacerlo? ¿Han denunciado algunas irregularidades? ¿Cuáles son otras de las inconsistencias que ustedes han denunciado en la calificación de las pruebas? Y le pregunto porque otro concursante con quien conversamos también aquí en Contacto Directo, Stalin Raza, él denunciaba que los aspectos relacionados a la experiencia profesional y a la experiencia específica creen que se pueden haber utilizado estándares diferentes para evaluar a los participantes. ¿Qué margen de subjetividad han encontrado ustedes en los parámetros para calificar? Sí, justamente a las carpetas del postulante de la nota perfecta se le ha hecho con unos parámetros y a nosotros con diferentes parámetros. Por ejemplo, los abogados en libre ejercicio jamás podríamos llegar a ser fiscal general con el actual reglamento y con la forma de calificar en la comisión. ¿Por qué? Se califica por un lado
el tiempo de haber sido abogado en libre ejercicio y por otro lado se califica el tiempo de haber sido empleado público. Para quienes han tenido la facilidad de ser abogados y empleados públicos se les ha duplicado la nota. Es decir, por ejemplo, si el doctor Carlos Baca tiene 20 años de ejercicio profesional, tendría 10 puntos en ese aspecto. Y además, si es que ha sido 10 años empleado público, también tendría 10 puntos por ser empleado público, lo que constituiría una vulnerabilidad para los demás participantes que somos abogados en el libre ejercicio. Bueno, y por todo esto es que ustedes habían pedido ser recibidos en la Comisión General para plantear estas inquietudes, sí les recibieron, ¿fueron satisfechas sus inquietudes sobre la metodología que se ha aplicado? No, absolutamente nada. En esta Comisión General se volvió a insistir a la Comisión de que se transparente el concurso, de que nos hagan públicas las calificaciones del doctor Carlos Baca y de otros postulantes. No hemos tenido ningún resultado, justamente por eso es que hemos presentado acciones de protección en contra de este concurso irregular. Y mire, una irregularidad tan sencilla. En la hoja de calificación del doctor Gonzalo Realpe no firma una comisionada. Esto no puede ser. Debieron haber firmado todos los 10 comisionados. De acuerdo al reglamento tenían que firmar todos los 10 comisionados. Y en la hoja de calificación del doctor Gonzalo Realpe no firma la comisionada Cintia Restrepo Rojas. Esta es una irregularidad, doctor, más con documentos públicos. En estos concursos se evidencia también la importancia del rol que desempeña la comisión calificadora, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que entre sus funciones tiene el de designar a procurador, superintendentes, defensor público del pueblo, fiscal, contralor, que fue recién electo, CNE, el tribunal, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional. Un quinto poder que en teoría era para garantizar la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Terminó siendo un consejo cuyos miembros de alguna u otra manera han sido afines a un proyecto político, en este caso de Alianza País. ¿Cuáles han sido las consecuencias, los vicios de esa subordinación? Sí, lamentablemente la quinta función o poder, el Consejo de Participación Ciudadana, ha conculcado, ha vulnerado los derechos de la mayoría de ciudadanos. Es decir, le ha hecho el juego a la función ejecutiva, al gobierno, y se ha convertido solamente en elegir a los elegidos. Es decir, se envían nombres al Consejo de Participación Ciudadana y se les dice: tomen, este tiene que ser el nuevo contralor, este tiene que ser el nuevo fiscal general, y en esa directriz se han venido actuando y hemos visto los resultados. No hablamos de memoria. Antes de que empiece inclusive este concurso para fiscal general, ya en los pasillos de la función judicial, en los juzgados y tribunales de la República ya se escuchaba que el nuevo fiscal general va a ser Carlos Baca. Cuando nosotros nos inscribimos como postulantes, yo tenía la esperanza de que el Consejo de Participación Ciudadana actúe con independencia, lo cual en sus actos no ha sido. Ha demostrado una vez más que son los funcionarios públicos, en este caso, él es asesor del ministro del Interior, el doctor Carlos Baca, recordemos que fue asesor del ministro del Interior durante más de un año, conforme a este documento que presento aquí. Tengo un documento en el cual se le dirige al doctor Carlos Baca como funcionario y asesor del Ministerio del Interior para que tramite la baja, por ejemplo, del coronel César Carrión, de un distinguido oficial de la Policía Nacional. El doctor Carlos Baca fue funcionario del Ministerio del Interior, asesor del doctor José Serrano, y él en esa calidad ha venido participando en el concurso. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana lo que ha hecho es confirmar la petición para que él sea elegido el fiscal general del Estado, burlándose no solamente de 18 participantes o postulantes, burlándose de más de 14 millones de ecuatorianos, quienes hemos venido exigiendo concursos transparentes, que no sean los mismos los que sean elegidos, que no tienen que ser elegidos solamente los allegados al gobierno, sino otros profesionales, que nos den la posibilidad a otros profesionales de participar, de ocupar cargos públicos con el fin del engrandecimiento de nuestro país. Son algunas de las observaciones, las denuncias del doctor Gonzalo Realpe, concursante para fiscal general. Gracias por habernos acompañado aquí en Contacto Directo.
Gracias, señora. A usted. 7:29. Vamos a una pausa y al regresar estará María Fernanda Espinosa, integrante del Buró de Campaña de Lenín Moreno. Vamos a hablar sobre el caso Tintori y el plan Toda una Vida, cómo influyen en la campaña electoral. Ya regresamos, quédese en nuestra sintonía. María Fernanda Espinosa, integrante del Buró de Campaña de Lenín Moreno, está invitada para hablar de las propuestas de segunda vuelta, pero es inevitable hablar pues del caso Tintori, considerando que fue canciller de la República, embajadora representante permanente ante Naciones Unidas, y que Lenín Moreno ofrece mejorar en tolerancia el modelo del socialismo del siglo XXI. Buenos días, María Fernanda, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un abrazo a todos los ecuatorianos. El artículo 415, numeral sexto de la Constitución, propugna el principio de la ciudadanía universal y la libre movilidad. Y el artículo 143, numeral 8 de la Ley de Movilidad, promulgada el pasado 6 de febrero, considera causal de deportación que un visitante temporal se inmiscuye en asuntos de política interna del Ecuador. ¿No encuentra usted una contradicción con el texto constitucional en esta disposición legal de reciente aprobación? Alfredo, yo creo que este es un tema de las autoridades migratorias de Ecuador, que lo que han hecho es cumplir la ley. Usted mismo ha citado, es la Ley Orgánica de Movilidad Humana, el artículo 40, donde expresamente se señala la prohibición de que personas que visitan temporalmente al Ecuador puedan inmiscuirse en temas de política interna, y peor aún cuando estamos en un proceso electoral. Así es que yo pienso que esto corresponde a las autoridades migratorias, cumplieron la ley y eso es lo importante. Y escuché al anterior entrevistado que señalaba que, de ser cierto lo que el gobernador Guillermo Lasso en ese entonces hizo de expulsar al analista venezolano, que por cierto vino a dar una conferencia en el Ecuador, y aquí cito Vistazo, que es una revista autorizada, en una de sus perlas, donde dice: no podemos admitir que un extranjero ofenda al presidente Maguad, cita textual de el entonces gobernador Guillermo Lasso, y varias notas de prensa de la época donde se señala esto. Así es que yo creo que este tema está bastante claro, no importa de cuántas flores le quieran echar, todo el mundo tiene que cumplir la ley ecuatoriana, todo el mundo tiene que cumplir la Constitución, hombres o mujeres. La ley, porque Lilia Tintori ni siquiera ingresó al Ecuador. Y también se llega a inmiscuirse en asuntos internos, por ejemplo, que el señor Franco Parisi, ex candidato presidencial chileno, se haya presentado esta misma semana en todos los canales del Estado, en el Telégrafo, a hablar a favor de Lenín Moreno y en contra de Guillermo Lasso. A mí me parece que eso está bien, porque yo soy partidario de la libertad de expresión. Pero ¿por qué se lo permiten al señor Parisi y no se lo permiten a Tintori? Porque Tintori venía en realidad a apoyar a Lasso. O sea, eso no es ningún secreto. Bueno, lo han expresado ambos, ¿no? La señora Tintori y el candidato de la banca, ambos, que el propósito de la visita es participar en la campaña del candidato de la banca. Parisi, ¿cuál es? Así es que eso no es. Bueno, yo de lo que entiendo no ha tenido el buró de campaña ni Lenín Moreno ningún contacto con esta persona. Realmente ni siquiera he tenido la oportunidad de mirar sus declaraciones. No vino a pasear las calles ni a opinar sobre el candidato Lenín Moreno. No vino a pasear las calles, él vino a hablar al Telégrafo, a Ecua TV, a Gama TV, a todos los canales del monopolio mediático del Estado, precisamente. Alfredo, no tengo el gusto de conocer al señor. No tengo gusto de conocer al señor y no ha tenido ningún contacto con el candidato Lenín Moreno. Bueno, entonces vamos a las propuestas del tema que nos ocupa, claro que sí. Las propuestas de la campaña electoral. La de mayor impacto, sin duda, es el plan Toda una Vida, que entre otras cosas triplica el bono del desarrollo humano, duplica la pensión de adultos mayores y ofrece 325.000 nuevas viviendas sin costo. ¿No es esto incurrir en el baratillo que Lenín Moreno criticaba en primera vuelta a los candidatos opositores desesperados por ganarle? A ver, Alfredo, primero, Lenín Moreno es un presidente para todos los ecuatorianos. Es un presidente que ha dialogado con todos los sectores de la sociedad. Le cito, básicamente son 3 paquetes de propuestas técnicamente concebidas, debidamente financiadas y que no son ninguna novelería
ninguna improvisación. El Ecuador entero conoce a Lenín Moreno, es un hombre que cumple con su palabra. Básicamente es el paquete Plan Toda una Vida, que busca erradicar la pobreza extrema en el Ecuador, erradicar la desnutrición, atender a los grupos más vulnerables. Eso no es asistencialismo, eso no es un favor, son los derechos de los ecuatorianos. Y si pusimos 8.000 millones de dólares en el feriado bancario, cuyo actor principal es el candidato de la banca, ¿por qué no poner 2.000 millones del paquete de inversión pública para erradicar la pobreza en el Ecuador? Eso es el Plan Toda una Vida, que involucra correcto en ese sentido, pero aquí hay una parte importante a la que usted se refirió, que el plan está debidamente financiado, porque sorprende que si durante 10 años lo máximo que llegó el bono fue $50 en una época de bonanza como nunca tuvo el país, ahora resulta que se ofrece triplicarlo. Entonces, ¿cómo piensan financiar el programa? Bueno, el asunto del bono básicamente, Alfredo, es un bono variable de acuerdo a las necesidades de cada familia ecuatoriana, al número de integrantes, a si la familia tiene o no una persona con discapacidad, a si la familia cuida o no a una persona adulta mayor. Eso es un tema tremendamente estudiado y técnicamente establecido. Asimismo, la minga agropecuaria que propone Lenín Moreno es un plan para reactivar la producción en el campo, para crédito a los campesinos y a los pequeños productores agrícolas, que busca realmente triplicar las exportaciones ecuatorianas aprovechando del acuerdo comercial con la Unión Europea. Y aquí lo más importante quizá, Lenín Moreno estableció un acuerdo por la producción y el empleo con alrededor de 800 empresarios ecuatorianos de todos los tamaños, es decir, grandes empresarios y pequeños empresarios, actores de la economía popular y solidaria. Este acuerdo por la producción y el empleo básicamente busca generar 136.000 empleos solamente con el plan de construcción Casa para Todos, 50.000 empleos en el agro, volviendo la mirada al campo, y alrededor de 60.000 empleos simplemente incrementando el número de turistas que visitan el Ecuador, justamente porque sobre el Ecuador ahora es un destino turístico. Casa para Todos. Se ofrece 6 veces más de lo realizado en la década de la bonanza, y en el bono de desarrollo humano 3 veces más. O sea, ¿no muestra eso una especie de desesperación para atraer a la gente, o se espera que el pueblo acepte la oferta como si fuera un regalo de un guachito de la lotería que puede o no salir premiado? Porque lo que está de por medio en el fondo de todas las propuestas, tanto de las de Lasso como las de Lenín Moreno, es el financiamiento de la propuesta. Esta propuesta, como digo, está elaborada no solamente en diálogo con todos los sectores, con los indígenas, con los empresarios, con las mujeres, sino que está técnicamente sustentado. Lenín Moreno cumple con su palabra. Esto no es una improvisación, esto no es una novelería, es la generación de empleo para todos los ecuatorianos, es sus derechos garantizados, muy distinto al proyecto privatizador del banquero, ¿no? Que tiene además, hemos analizado cuidadosamente también su programa de trabajo, tiene un parecido sorprendente con el programa de trabajo y el plan de gobierno y los ofrecimientos del presidente argentino Macri. No, es prácticamente no, pero más se parece al de Piñera, calca. más bien. Piñera ofreció 1 millón de empleos y dio 985.000. O sea que en eso parece que sería interesante ver cómo me parece que la propuesta se parece más a la de Macri. Los asesores políticos de ambos candidatos son los mismos, y básicamente la propuesta de Guillermo Lasso, mientras Lenín Moreno busca ampliar y fortalecer el sistema público de salud, lo que propone el candidato de la banca es zonas francas de salud, donde se cobre por todos los servicios de salud a los ecuatorianos, tengan o no tengan dinero. Propone el candidato en la zona franca de salud, claramente él educación. Propone que haya una parte de servicio gratuito, que es obligación justamente la exoneración de impuestos, y en contraprestación dar la salud gratuita también. No, Alfredo, no es así. Resulta que, por ejemplo, una persona de clase media que tiene que hacerse una operación costosa, una cesárea y demás, tendría que pagar una contraprestación. Y eso es un terrible retroceso en los derechos de los ecuatorianos. Ahora que ya tenemos una red pública de hospitales en todo el Ecuador,
construidos en estos 10 años, resulta que ahora sí vamos a privatizar los servicios. Igual pasa con la educación. En vez de garantizar el derecho a la sobre la educación red universal y pública, gratuita, o sea, lo que has hecho en salud está bien, pero por lo mismo alguna vez lo dijo Rafael Correa cuando las cosas iban bien. Somos víctimas del éxito. Fue también el mejoramiento de la red pública, que ahora tiene tantos usuarios que es insuficiente para servirlos. Entonces ese sí es un problema real. Se ha multiplicado por 4 la atención en salud. Evidentemente corresponde mejorar el servicio con calidad y calidez, que es lo que propone el candidato Lenín Moreno, pero lo terrible es de estas zonas francas de salud que harán que incluso las clases medias tengan que sufrir por pagar los servicios de salud. Aquí hablemos de la privatización de la educación. Dice el candidato que en vez de becas va a ofrecer créditos. ¿Qué personas del Ecuador pueden endeudarse? Un joven que va a la universidad, pedir un préstamo. ¿A quién? A la banca privada seguramente. ¿La banca de quién? Ya sabemos del candidato de la banca. Aquí Lenín Moreno propone mejorar el acceso a las universidades, que todo joven pueda estudiar en la universidad. Pero crear también nuevas universidades, propone la calidad. Crear nuevas universidades, y esas universidades que son privadas, no son públicas. ¿O son 40 privadas? nuevas universidades técnicas propone crear Lenín Moreno, fortalecer la unidad. ¿Pero son privadas o públicas? Universidades públicas. Las universidades públicas. En las universidades privadas corresponde hacer un control de las tarifas de cobro. Aquellas personas que opten por la educación privada universitaria sí tendrán que cumplir los estándares de calidad en primer lugar y segundo, un sistema de tarifas que no abuse, digamos, de las capacidades de pago de la clase media, de los jóvenes ecuatorianos. De eso se trata. Educación de calidad, educación superior de calidad, acceso a las universidades por parte de los jóvenes e incluso vincular acceso a la universidad con crédito. El programa Impulso Joven de Lenín María Moreno Fernanda, se nos es un acabó el programa tiempo. sólido. Ya habrá oportunidad con Lenín de tratar estos temas más ampliamente el próximo lunes. Muchas gracias. Bueno, Hasta muchas luego. gracias. Y el Ecuador sabe lo que es Lenín Moreno, un hombre que cumple su palabra y no hace propuestas en el aire. A diferencia, invito a ver el informe que acaba de sacar una periodista argentina de Página 12 sobre la fortuna gigantesca del candidato de la banca en varios paraísos fiscales, no solo Panamá, sino Delaware y también otro país que en este momento no recuerdo. Así es que muchas gracias, gracias Alfredo por esta invitación. Un saludo a los ecuatorianos. Estefi. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo a ustedes. Gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana y contigo, Alfredo. El próximo lunes.